Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando, que tiene que ver con Apocalipsis capítulo 5:5. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Nos toca desarrollar la tercera tentación. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versos 5 al 6. Vamos a dar lectura. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Verso número 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces vamos a corregir. Es Lucas capítulo 4 de los versos 5 al 7. Esta es la tercera tentación. Y tiene que ver con lo que el Señor dice en Primera de Juan, capítulo 2, de los versos 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces tenemos la tercera tentación, que tiene que ver con el amor al mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a volver a releer Lucas capítulo 4, el verso 5. Dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Cuando el diablo le dice en el verso 6, primero en el 5, ¿qué hizo el diablo? En un momento de tiempo le mostró todos los reinos de este mundo, en un momento de tiempo. ¿Y qué le dijo? A ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Cuando él está diciendo, le está ofreciendo a Cristo darle toda la gloria de este mundo, porque a mí me ha sido entregada, está hablando una mentira. Porque Dios no le dio a Satanás este mundo, sino le dio al hombre Adán. ¿Qué hizo Satanás? Le arrebató, le quitó lo que Dios le había dado ¿a quién? Al hombre Adán. Él le quitó. Entonces está diciendo: a mí me ha sido dada y a mí me ha sido entregada, y a quien quiero lo doy. Él está hablando una mentira. Vamos a dar lectura al libro de Mensajes Selectos 1. En la página 336, párrafo 1. Primero vamos a dar lectura a la 336.0. En una visión panorámica presentó delante de Cristo todos los reinos del mundo, en su aspecto más atrayente, al paso que pretendía ser el príncipe de este mundo. Párrafo 1. Esta última tentación fue la más seductora de las tres. Satanás sabía que la vida de Cristo debía ser de dolor, penalidades y conflictos, y pensó que podía aprovecharse de este hecho para sobornar a Cristo, para que claudicara en su integridad. Satanás actuó con todo su poder
para dominar esta última tentación, pues este último esfuerzo había de decidir su destino en cuanto a quién sería vencedor. Pretendía dominar el mundo y era el príncipe de la potestad del aire. Llevó a Cristo a la cumbre de una alta montaña y allí, en una visión panorámica, presentó delante de él todos los reinos del mundo que había estado por tanto tiempo bajo su dominio, y se los ofreció a Cristo en un gran regalo, y le dijo a Cristo que poseería los reinos de este mundo sin sufrimiento ni peligro de su parte. Satanás promete rendir su cetro y dominio, y Cristo será el legítimo gobernante a cambio de un solo homenaje. Todo lo que requiere a cambio de entregarle los reinos del mundo que ese día presentó delante de Cristo es que Cristo les rinda homenaje como a un superior. ¿Qué hizo Satanás? Le llevó, como dice aquí, a una alta montaña, y allí ¿qué hizo? Le presentó en una visión panorámica, ¿qué cosa? Todos los reinos del mundo que habían estado hasta ese momento bajo el dominio de Satanás. ¿Y qué hizo? Se los ofreció a Cristo en un gran regalo. Y le dijo a Cristo que no tenía, le dijo a Cristo que poseería los reinos de este mundo sin ningún sufrimiento ni peligro de su parte. Y que Satanás estaba dispuesto a ¿qué? Dice aquí, Satanás promete rendir su cetro y su dominio. ¿Qué quiere Satanás? Entregarle el cetro de él y el dominio. Y dice, y Cristo será legítimo gobernante a cambio de un solo homenaje. ¿Cuál era el homenaje? Que postrado le adore. Todo lo que requiere a cambio de entregarle los reinos del mundo se le presentó delante de Cristo, es que Cristo les rinda homenaje como a un ser superior. Vamos a leer en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 103, el párrafo número 2. Cuando Satanás declaró a Cristo el reino y la gloria del mundo me son entregados, y a quien quiero los doy, dijo algo que era verdad solamente en parte, y lo dijo con fines de engaño. El dominio que ejercía Satanás era el que había arrebatado a Adán, pero Adán era vicegerente del Creador. El suyo no era un dominio independiente, la tierra es de Dios y él ha confiado todas las cosas a su Hijo. Adán había de reinar sujeto a Cristo. Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, Cristo continuó siendo aún el rey legítimo. ¿Qué le dijo Satanás a Cristo? Que todo este planeta Tierra le había sido dado a él. Pero esto no era verdad, porque Dios le dio al hombre Adán a este planeta Tierra. Pero Adán no iba a gobernar independientemente, de manera independiente. Aquí dice que Adán era vicegerente del Creador. Aunque Dios le nombró a Adán rey de este planeta Tierra, sin embargo Adán no iba a dictar leyes que gobiernen a este mundo, porque el legislador es Dios. Adán iba a gobernar sujeto al gobierno central. ¿Y qué hizo Satanás? Le arrebató el dominio de Adán. Dice aquí, cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, ¿quién seguía siendo el verdadero dueño? Dice, Cristo continuó siendo aún el rey legítimo, porque
este planeta Tierra le pertenece a Cristo. ¿Por qué? Por creación. Le pertenece por creación. Él ha creado este planeta Tierra y le pertenece a Él por creación. En la 103, párrafo número 3, deseado de todas las gentes, página 103, párrafo 3, dice: cuando el tentador ofreció a Cristo el reino y la gloria del mundo, se propuso que Cristo renunciase al verdadero reino del mundo y ejerciese el dominio sujeto a Satanás. Cuando Satanás le estaba ofreciendo este mundo a Cristo, ¿qué pretendía Satanás? Que Cristo renuncie a su verdadero dominio. ¿A quién pertenecía este planeta Tierra? A Cristo como Dios, porque Él fue el que creó este planeta Tierra. Este planeta Tierra, ¿a quién le entregó? A Adán. ¿Qué era Adán? Vicegerente del Creador. ¿Adán fue colocado para dictar leyes? No. ¿Quién es el verdadero legislador? Cristo como Dios. Él es el legislador, Él es el dador de la ley, y este planeta Tierra le pertenece a Él. Le pertenece a Él. ¿Qué quería Satanás? Que Cristo renuncie a esa, vamos a decir, a su patrimonio. ¿Y que reine sujeto a quién? Que reine sujeto a Satanás. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Vamos a leer Lucas capítulo 4, 8. Dice así: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué le dijo Cristo? Vete de mí, ¿qué? Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a dar lectura en el libro Deseado de todas las gentes, la página 104, párrafo 1, primera parte. El que se había revelado en el cielo ofreció a Cristo los reinos de este mundo para comprar su homenaje a los principios del mal. Cristo no quiso venderse, había venido para establecer un reino de justicia y no quería abandonar sus propósitos. ¿Qué le ofreció Satanás a Cristo? Los reinos de este mundo para comprar su homenaje a los principios del mal. ¿Qué hizo Cristo? Aquí dice que Cristo no quiso venderse. Había venido para establecer un reino de justicia y no quería abandonar sus propósitos. Vamos a dar lectura, la misma página 104, párrafo número 2. 104, 2 y 3. Satanás había puesto en duda de que Jesús fuese el Hijo de Dios. En su sumaria despedida tuvo una prueba que no podía contradecir. La divinidad fulguró a través de la humanidad doliente. Satanás no tuvo poder para resistir la orden. Retorciéndose de humillación e ira, se vio obligado a retirarse de la presencia del Redentor del mundo. La victoria de Cristo fue tan completa como lo había sido el fracaso de Adán. Dice, la victoria de Cristo fue tan completa como lo había sido el fracaso de Adán. Párrafo 3. Así podemos nosotros resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse. Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en Él. ¿Cómo venció Cristo?
por la sumisión a Dios y la fe en Él. ¿Cómo salió aquí Cristo? Aquí Él salió una vez más vencedor. ¿Salió vencedor de qué? ¿Qué decía en primera de Juan 2:5? No améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Y si en Cristo hubiera habido el amor a este mundo, si en Cristo hubiera habido el amor a este mundo, ¿qué hubiera hecho Cristo? ¿Qué hubiera hecho Cristo cuando Satanás le estaba mostrando todos los reinos de este mundo? ¿Qué hubiera hecho Él? Hubiera aceptado y se hubiera postrado. ¿Pero qué Cristo quiso venderse? No. ¿Qué le dijo? Vete de mí, Satanás. Vamos a pensar, hermanos. En la primera tentación, ¿qué le dijo Cristo? ¿Qué le dijo Satanás a Cristo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En la segunda tentación, que es la presunción, segunda tentación, ¿qué le dijo Satanás? Vamos a volver a leer la segunda tentación. Dice en el verso Mateo 4:6, dice, y le dijo, si eres hijo de Dios. Nuevamente, ¿qué está haciendo? Está mencionando el hecho de que le demuestre que es hijo de Dios. Cuando está diciendo, si eres hijo de Dios, estaba yendo contra esta palabra que Dios Padre había dicho desde el Sinaí. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. No solamente estaba diciendo de él esta expresión, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. No solamente estaba hablando de él como hombre, sino también de él como Dios. ¿Y qué estaba poniendo en tela de juicio Satanás? De que Cristo sea realmente el Hijo de Dios. Hijo de Dios como Dios e Hijo de Dios como hombre. ¿Qué es Cristo? Es doblemente Hijo de Dios. Ya vamos a leer. ¿Qué estaba pidiendo Satanás? Que Cristo le dé evidencias de que Él era, ¿qué cosa? Hijo de Dios como Dios. Hijo de Dios como Dios. Vamos a dar lectura al libro Mensajes Selectos 1, página 338, párrafo 2 y 3. Jesús dijo a este astuto enemigo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás había pedido que Cristo le diera evidencia de que él era hijo de Dios. Y tenía ahora la prueba que había pedido. ¿Qué le dijo en calidad de Dios Cristo a Satanás? Vete de mí, Satanás. Vete de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás había pedido que Cristo le diera evidencia de que él era hijo de Dios. Y tenía ahora la prueba que había pedido. Fue obligado a obedecer a la orden divina de Cristo. Fue rechazado y silenciado. No tenía poder que le permitiera resistir el rechazo perentorio. Sin que mediara otra palabra, fue obligado a desistir instantáneamente y a dejar al Redentor del mundo. ¿En calidad de qué le estaba diciendo Cristo a Satanás? Vete de mí, Satanás. Como Dios, como Dios. ¿Y qué hizo Satanás? Tuvo que obedecer esa orden que Cristo le estaba dando a Satanás.
el odioso Satanás se retiró. La lucha había terminado. Con inmenso sufrimiento, la victoria de Cristo en el desierto fue tan completa como lo fue el fracaso de Adán. Y por un tiempo quedó liberado de la presencia de su poderoso adversario y de sus legiones de ángeles. ¿Cómo fue la victoria de Cristo? La victoria de Cristo en el desierto fue tan completa como lo fue el fracaso de Adán. Vamos a continuar. ¿Cómo salió Cristo en esta lucha, en esta tercera tentación? Dice, la victoria de Cristo en el desierto fue tan completa como lo fue el fracaso de Adán. ¿Cómo fue la victoria de Cristo? Completa, como fue el fracaso de Adán. Muy bien. Antes de considerar un poco esto más, porque necesitamos avanzar un poco más en el tiempo. Pero antes de esto, queremos enfatizar unas dos cosas. Voy a dar lectura a la página 266 de Mensajes Selectos 1, párrafo número 2. Cuando Jesús fue guiado al desierto para ser tentado, fue guiado por el Espíritu de Dios. Él no provocó la tentación. Fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Ayunando y orando había de fortalecerse para el sangriento sendero que debía recorrer. ¿Cómo debía comenzar su obra de libertar a los cautivos retenidos en el tormento por el destructor? Durante su largo ayuno, fue presentado delante de él todo el plan de su obra como libertador del hombre. Desde que empezó su ayuno de los 40 días y en el curso de los 40 días, ¿qué se le mostró a Cristo? Dice, durante su largo ayuno, fue presentado delante de él todo el plan de su obra como libertador del mundo. Todo lo que va a empezar cuando va a completar, ¿qué cosa? Los 30 años. ¿Y con quién se va a enfrentar? Todo le fue mostrado paso a paso. Todo le fue mostrado paso a paso. Mensajes Selectos, página 320, párrafo número 2 y 3. Tan pronto como comenzó el largo ayuno de Cristo en el desierto, Satanás estuvo cerca con sus tentaciones. Rodeado de luz, vino a Cristo pretendiendo ser uno de los ángeles del trono de Dios, enviados en misión de misericordia, para simpatizar con él y aliviarlo de su condición doliente. Pretendió hacer creer a Cristo que Dios no le requería que pasara por la abnegación y los sufrimientos que él anticipaba, que había sido enviado del cielo para darle el mensaje de que Dios solo quería probar su disposición para sufrir. Satanás le dijo a Cristo que solo debía colocar sus pies sobre la senda teñida de sangre, pero que no la había de recorrerla. ¿Qué le presentó el Señor a Cristo en visión? El día que él fue al desierto para ayunar, todo lo que debía de recorrer durante los 3,5 años y hasta que
muera. Todo se le presentó, paso a paso, lo que él tenía que recorrer. Pero ahora viene Satanás disfrazado de ángel de luz, ¿y qué le dice? Que Dios solo quería probar su disposición a sufrir. Satanás le dijo a Cristo que solo debía colocar sus pies sobre la senda teñida en sangre, pero que no debía de recorrerla. ¿Qué le está diciendo Satanás? Mientras Dios le está diciendo, tienes que recorrer paso a paso desde aquí hasta que digas consumado es. ¿Qué le está diciendo Satanás? No, solo tienes que poner un piecito nomás, nada más. Solo Dios quiere probarte para ver si realmente quieres obedecer, ¿no? Ahora, ¿qué más va a hacer Satanás para desalentarle? Página 321, párrafo 0 y 1. A la semejanza de Abraham, fue probado para que mostrara su perfecta obediencia. También declaró que él era el ángel que detuvo la mano de Abraham cuando levantó el cuchillo para matar a Isaac, y que ahora había venido para salvarle la vida, que no era necesario que soportara la dolorosa hambre y la muerte por inanición, que lo ayudaría a efectuar una parte de la obra en el plan de la salvación. ¿Qué le está diciendo Satanás? Yo soy el ángel que fue enviado para detener la mano de Abraham cuando estaba con el cuchillo a punto de matar a Isaac. Y ahora he venido a salvarte. No es necesario que soportes esta dolorosa hambre y la muerte por inanición. Cuando Dios, ¿qué le estaba diciendo? Que él tenía que recorrer ese sendero sin apartarse ni en un punto ni en una coma. Que lo ayudaría a efectuar una parte de la obra en el plan de la salvación. Párrafo número 1 de la 321. El Hijo de Dios se apartó de todas estas astutas tentaciones. Se mantuvo firme en su propósito de realizar en cada detalle, en el espíritu y en la misma letra, el plan que había sido ideado para la redención de la raza caída. ¿Qué le dijo Cristo a Satanás? ¿Qué hizo Cristo? El Hijo de Dios se apartó de todas estas astutas tentaciones. ¿Era o no era una tentación que Satanás le estaba diciendo, yo soy el ángel que fue enviado para detener la mano de Abraham? Ahora he venido a salvarte. Dios no quiere que recorras todo el sendero, sino solamente quiere que pongas tu pie. El Hijo de Dios se apartó de todas estas astutas tentaciones y se mantuvo firme en su propósito de realizar cada detalle en el espíritu y en la misma letra, el plan que había sido ideado para la redención de la raza caída. ¿Cuándo fue ideado ese plan? En la eternidad pasada. ¿Quiénes habían intervenido en ese plan? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en ese plan, ¿qué se había determinado? Que Cristo debía de revestir su divinidad con humanidad para llevar a cabo ese plan de redención. Pero Satanás tenía múltiples tentaciones preparadas para entrampar a Cristo y aventajarlo. Si fracasaba en una tentación, probaría otro. Pensó que tendría éxito porque Cristo se había humillado como hombre. Se jactaba de que si se presentaba como uno de los ángeles celestiales, no podría ser descubierto. Vamos a
entender esta parte que es muy importante. ¿Qué dice Satanás? Que si él se presentaba como uno de los ángeles celestiales, no podría ser, Cristo no lo podría reconocer. Simuló dudar de la divinidad de Cristo debido a su apariencia demacrada y desagradables circunstancias. Dice, no podría, simuló ¿qué cosa? Dudar de la divinidad de Cristo debido a su apariencia demacrada y las desagradables circunstancias. Párrafo 2. Cristo sabía que al tomar la naturaleza del hombre no tendría una apariencia igual a la de los ángeles del cielo. Satanás lo instó que si realmente era el Hijo de Dios, diera evidencia de su excelso carácter. Satanás le va a decir a Cristo, un ángel fue expulsado del cielo y por la apariencia que tú tienes, tú eres ese ángel que ha sido expulsado del cielo. ¿Qué le está diciendo Satanás a Cristo? ¿Cómo estaba el aspecto de Cristo? Como había estado 40 días ayunando, ¿cómo estaba su cara? Demacrado, pálido, ¿no? Ahora, ¿qué le dice Satanás? Un ángel fue expulsado del cielo. Y por el aspecto que tú tienes, tú eres ese ángel que ha sido expulsado del cielo. Pero ¿qué hizo Cristo? ¿Qué le dijo? No con solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a esta tercera tentación. ¿Qué dijo Satanás? Que si él se presentaba como un ángel de las cortes celestiales, que Cristo no lo iba a reconocer, porque no se va a presentar así tal como estaba, porque tenemos que pensar, ya han pasado 4000 años de pecado, ya Satanás ¿cómo está? Ya no está joven, ya han pasado 4000 años, él ya está degenerado, pero él se está vistiendo se está presentando como ángel de luz, está presentando como ángel de luz. Vamos a leer en la página 337, párrafo número 1. 337, párrafo número 1. Cuando Satanás le va a decir, todo esto te daré si postrado me adoras. Este insulto al Creador movió la indignación del Hijo de Dios e hizo que reprochara y despidiera a Satanás. Satanás se había engañado a sí mismo en su primera tentación, pensando que había ocultado tan bien su verdadero carácter y propósitos, que Cristo no lo reconoció como al jefe rebelde caído a quien había vencido y expulsado del cielo. ¿Qué pensó Satanás en la primera tentación? Que Cristo no lo había reconocido como a quién, como al primer gran rebelde que había sido vencido y expulsado del cielo. Las palabras con que Cristo los rechazó, vete Satanás, ponían de manifiesto que había sido conocido desde el principio y que todas sus engañosas artes no habían tenido éxito en el Hijo de Dios. Satanás sabía que si Jesús moría por redimir al hombre, su poder debía terminar
después de un tiempo y que sería destruido. Por tanto, si era posible que su plan estudiado evitar que se completara la gran obra que había sido comenzada por el Hijo de Dios, si fracasaba el plan de la redención del hombre, retendría el reino que entonces pretendía. Y si tenía éxito, se lisonjeaba con la idea de que reinaría en oposición al cielo. ¿Pero qué le dijo Cristo? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De manera que cuando nosotros leemos Lucas capítulo 4, 8, cuando Cristo le dice, vete de mí, Satanás, ¿qué indica? ¿Qué debemos aprender? Que desde el primer momento Cristo, ¿qué hizo? Lo reconoció a Satanás como aquel primer rebelde que se había levantado en el cielo y que había sido vencido y expulsado del cielo. ¿Cómo salió Cristo en este trayecto? Salió vencedor. Muy bien. Vamos a analizar aún este aspecto y este. Hemos analizado el aspecto de él ser vencedor y de ser, ¿qué cosa? Obediente, perfecto. Vamos a analizar, este es el punto número 1. Vamos a analizar el punto número 2 que hemos puesto aquí, Juan capítulo 8, 3 al 11, que Cristo tenía desde el momento que fue engendrado, tenía un carácter perfecto donde había justicia y misericordia, pero sin desarrollar. ¿Qué hizo Cristo con este carácter que Él había hecho, que Él había recibido el momento de ser engendrado? Vamos a dar lectura al libro Deseado de todas las gentes, la página 710, párrafo 3. Vamos a dar lectura al libro Deseado de todas las gentes, 710, párrafo 3. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. ¿Qué hizo Cristo? El momento que fue engendrado, recibió un carácter perfecto donde hay justicia y misericordia, pero sin desarrollar. ¿Qué hizo Cristo en el curso desde que fue engendrado, nació de niño, 12 años y hasta la edad de 30 años? ¿Cómo está? Dice, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. ¿Qué hizo Cristo? Desarrolló el carácter perfecto. No se puede desarrollar. Nosotros tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el momento de ser engendrados, recibimos un carácter imperfecto. ¿Y qué es lo que desarrollamos? Ese carácter. Pero Cristo, ¿qué recibió el momento de ser engendrado? Un carácter perfecto donde había justicia y misericordia. Ahora, ¿qué clase de carácter desarrolló? Un carácter perfecto. Vamos a leer cómo era en su carácter cuando él era todavía adolescente. En la página 53, el párrafo número 2 del libro Deseado de todas las gentes, dice así: durante toda su vida terrenal, Jesús trabajó con fervor y constancia. Esperaba mucho resultado, por lo tanto, intentaba grandes cosas. ¿Qué esperaba Cristo? Mucho resultado. Y por lo tanto, ¿qué hacía? Intentaba grandes cosas. Después que hubo entrado en su ministerio, dijo:
conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene. Cuando nadie puede obrar, Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad como los rehuyen muchos que profesan seguirle. ¿Qué hacemos nosotros, profesos seguidores? Rehuimos ¿qué cosa? Los cuidados y las responsabilidades. Debido a que tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo somos? Porque no queremos tener la responsabilidad. Debido a que tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. Tal vez posean rasgos preciosos y amables, pero son cobardes y casi inútiles cuando se han de arrostrar dificultades y superar obstáculos. ¿Qué somos? Cobardes e inútiles. ¿Cuando se trata de qué? De arrostrar dificultades y superar obstáculos. Pero ¿cómo era el carácter de Cristo? El carácter positivo, enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo. ¿Cómo era Cristo en su carácter? Positivo, enérgico, sólido y fuerte que Cristo manifestó debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó. Y a nosotros se nos ofrece la gracia que Él recibió. ¿Cómo es nuestro carácter? Débil, cobarde, inútiles. Pero ¿qué clase de carácter Cristo quiere que se desarrolle en nosotros? ¿Cómo se desarrolló el carácter en Él? Positivo, carácter positivo, enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó. ¿Cuál debía de ser el atractivo de Cristo? ¿Cuál debía ser el atractivo de Cristo? Vamos a dar lectura a la página 346, el párrafo del comentario bíblico 346, columna 1, párrafo 2. La fe de los hombres en Cristo como Mesías no debía descansar sobre evidencias externas. No habían de creer en Él debido a sus atractivos personales, sino debido a la excelencia de carácter que hallarán en Él. Carácter que nunca habían encontrado ni podrían encontrar en otro. ¿Cuál debía de ser el atractivo de Cristo? ¿Su estructura física? No. ¿Qué debía ser su atractivo? Dice, no habían de creer en Él debido a sus atractivos personales, sino debido a la excelencia de carácter. ¿Cómo era ese carácter? Positivo, enérgico, fuerte y ¿qué más? Sólido. Dice, debido a la excelencia de carácter que hallarán en Él. Carácter que nunca habían encontrado ni podrían encontrar en otro. Vamos a encontrar en cualquiera de los que está aquí presente el carácter de Cristo. Aquí dice que no. Carácter que nunca habían encontrado ni podrían encontrar en otro.
es la página 319, columna 1, párrafo número 3. Acudid a Cristo, contemplad la atrayente belleza de su carácter, y al contemplarlo seréis transformados a su semejanza. ¿Qué dice? Acudid a Cristo, contemplad la atrayente belleza de su carácter. Muy bien. Hemos dicho y hemos leído en el deseado de todas las gentes que Cristo en su vida, ¿qué hizo? Desarrolló un carácter perfecto. Cuando nosotros llegamos aquí hemos anotado Juan 8:3, 11 sin desarrollar. Pero cuando nosotros llegamos aquí, vamos a poner aquí, Juan capítulo 8, 3 al 11, ese carácter ya está desarrollado. ¿Qué hay en él? Justicia y misericordia. Vamos a leer. Justicia y misericordia. Juan capítulo 8, del verso 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos les trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados de su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí tenemos el relato de que fue traída a la presencia de Cristo una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Pero ¿para qué le trajeron a esta mujer? Dice el verso número 6, mas esto decían tentándole. ¿Qué querían? Dos cosas. Si Cristo de entrada agarraba, si en él hubiera habido solo justicia, ¿qué hubiera hecho Cristo? Digamos que esta es una piedra. Él hubiera agarrado la piedra y hubiera lanzado contra la mujer. Si Cristo hubiera hecho eso, le hubieran acusado a Cristo de usurpar el derecho de Roma, porque solo Roma podía ejecutar sentencia de muerte. Pero si en Cristo hubiera habido solo misericordia, él podía haber dicho: no, pobrecita, le han tendido una trampa, no hay que hacer esto, tengamos misericordia. Pero ¿qué dice el deseado de todas las gentes? Que Cristo había desarrollado un carácter perfecto, donde había ¿qué cosa? Justicia y misericordia. Justicia. Verso número 7. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué está pidiendo Cristo? Que se ejecute Deuteronomio 22, 22. ¿Qué dice Deuteronomio 22, 22? Vamos a dar lectura a Deuteronomio 22, 22. Dice: si fuera sorprendido alguno acostado con mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ellos se estaban mostrando que celosos por la ley. ¿Están cumpliendo lo que la ley dice? No, porque la ley dice que debe ser traído ¿quién? El hombre y la mujer. Y además de eso, quien debía de hacer eso era el marido. Y ahí no estaba presente el marido, tampoco estaba el hombre con quien había sido encontrado en el acto del adulterio. ¿Pero Cristo pasó por alto la ley? No. ¿Qué dijo Cristo? El que de vosotros esté sin pecado, lance contra ella el primero la piedra. ¿Qué dice el verso número 8? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué hizo Cristo? Siguió escribiendo en la tierra. Verso 9. Pero ellos al oír esto, acusados de su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Deseado de todas las gentes, página 425. Párrafo número 4. Impacientes por su dilación y su aparente indiferencia, los acusadores se acercaron para imponer el asunto a su atención. Pero cuando sus ojos siguieron los de Jesús, cayeron sobre el pavimento a sus pies. Cambió la expresión de su rostro. Allí, trazados delante de ellos, estaban los secretos culpables de su propia vida. El pueblo que miraba vio el cambio repentino de expresión y se adelantó para descubrir lo que ellos estaban mirando con tanto asombro y vergüenza. ¿Qué estaba escribiendo Cristo en el suelo? Los pecados de los acusadores. ¿Quién de ellos estaba libre de pecado? Ninguno. Verso número 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Misericordia. Pero también, ¿qué le dice? Vete y no peques más. De nuevo la justicia. Vamos a leer Deseado de todas las gentes, página 427, párrafo 1. Dice: en su acto de perdonar a esta mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado ni redujo el sentido de la culpabilidad, no trató de condenar sino de salvar. El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio, pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza. El ser sin pecado se compadece de las debilidades de la pecadora y le tiende una mano ayudadora.
Mientras los fariseos hipócritas la denuncian, Jesús le ordena: vete y no peques más. Dice, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. ¿Cómo está el carácter de Cristo? Desarrollado. ¿Cómo está el carácter de Cristo? Desarrollado. Vamos a ir a este tercer punto. Tercer punto. Fue engendrado sin mancha de pecado. Aquí, en el momento que Él fue engendrado sin mancha de pecado. Queremos ver si es que Él en el transcurso de su vida se manchó con el pecado. Vamos a leer aquí Juan capítulo 8, 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Qué les dijo Cristo a los judíos, a los fariseos? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Vamos a dar lectura al libro Deseado de todas las gentes, la página 433, párrafo número 2, primera parte. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Día tras día, durante 3 años, los enemigos de Cristo le habían seguido procurando hallar alguna mancha en su carácter. Satanás y toda la confederación del maligno habían estado tratando de vencerle, pero nada habían hallado en él de lo cual sacar ventaja. Hasta los demonios estaban obligados a confesar: sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Quién de los judíos podía decirle a Cristo: este es tu pecado? Aquí dice: día tras día, durante 3 años, los enemigos de Cristo le habían seguido procurando hallar alguna mancha en su carácter. Satanás y toda la confederación del maligno habían estado tratando de vencerlo, pero nada habían hallado en él de lo cual sacar ventaja. ¿Qué dijeron los demonios? Vamos a leer Lucas capítulo 4, verso 33 y 34. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿A qué fue obligado Satanás? A confesar ¿qué cosa? Que Cristo era santo, que Él era santo. ¿Qué dice el relato bíblico? ¿Qué dice el relato bíblico con respecto al número 3? Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, 19 y el capítulo 2, el verso 22. Vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué era Cristo? Un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 2, 22.
el cual no hizo pecado. ¿Qué dice la Escritura? El cual no hizo pecado. En el curso de su vida, ¿qué hizo Cristo? Desarrolló una vida justa. ¿Qué dijo respecto a esto Pilato? Vamos a leer en Mateo capítulo 27, 24. Vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor así: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó el agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Qué dijo el centurión romano? Vamos a leer Lucas capítulo 23, 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Cómo está Cristo? En su vida, Él ha desarrollado obediencia perfecta, ha desarrollado un carácter perfecto, fue engendrado sin mancha de pecado, se mantuvo sin mancha de pecado y desarrolló una vida justa. Muy bien. Ahora nos interesa saber qué pasó el 14 del mes primero del año 31. Nos interesa saber qué pasó el 14 de Abib del año 31. Vamos a leer 14 de Abib del año 31. Vamos a leer 1 Juan capítulo 14, 30. Vamos a dar lectura al libro de Juan, capítulo 14, el verso número 30. Dice la palabra del Señor así: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué dijo Cristo la noche que iba a ser entregado? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Satanás podía acusarle a Cristo de algún pecado? No. Vamos a leer también punto número 2. Juan capítulo 15, el verso número 10. Dice así, Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta declaración de Juan 15, 10 equivale ¿a qué? A obediencia perfecta y perpetua. ¿Qué hizo Cristo como hombre? Dio satisfacción ¿a qué? A Génesis capítulo 2, 16 y 17. ¿Qué demanda Génesis 2, 16, 17? Obediencia perfecta y perpetua. ¿Qué ha hecho Cristo como hombre? Ha dado satisfacción a obediencia perfecta y perpetua. Fue el único ser humano que dio satisfacción ¿a qué? A la condición de Génesis 2, 16 y 17.
Patriarcas y Profetas, página 30, párrafo 2, obediencia perfecta y perpetua. Muy bien. Punto número 3. Juan capítulo 16, 33. Juan capítulo 16, 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Qué dijo el Señor Jesús antes de ir al Getsemaní? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo está Cristo el 14 del mes primero del año 31? Vencedor. Vencedor. Hasta aquí, ¿cómo ha salido? Vencedor todo el tiempo, todo el tiempo. Porque Satanás no tenía algo para decirle, aquí has fracasado, aquí has fracasado. Pero de nosotros, ¿qué tiene Satanás? Él a cada rato y cada día nos dice, este es tu pecado, este es tu pecado, esto es tu pecado. Nosotros somos así. En carácter, ¿qué somos? Cobardes y casi inútiles. No queremos asumir la responsabilidad que Dios quiere que debamos de asumir. Pero ¿cómo fue el carácter de él? Positivo, enérgico, fuerte y sólido. Pero nuestro carácter lamentablemente es así, ¿no? Pero ¿qué dice Cristo? Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que en mí tengáis paz. Porque él desarrolló ese carácter perfecto no para él, sino ¿para quién? Para ti, para mí, si aceptamos que nuestro carácter, ¿qué es? Cobarde, casi inútiles. Que no queremos asumir la responsabilidad y no queremos ser sometidos a una disciplina. Muy bien. ¿Qué más dijo el Señor Jesús esa noche? Juan capítulo 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado el carácter, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo es esta obra? Acabada. Acabada. Muy bien. Esta es una obra acabada. ¿Cómo ha salido el Señor Jesús? Vencedor. ¿Cómo ha salido el Señor Jesús? Vencedor. ¿Para quién ha salido vencedor? Si crees que estás rechazado, bajo condenación y separado de Dios, es para ti. Muy bien. Aquí, a esta altura, vamos a poner aquí, una vez más, vamos a poner aquí 14 del mes primero del año 31, antes de que Cristo se dirija al Getsemaní. ¿Cómo es la posición legal de Cristo? Posición legal de Cristo para el 14 del mes primero del año 31. ¿Cómo es la posición legal? Posición legal número 1. Dice, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo está? Aceptado en sí mismo. ¿Cómo está la segunda posición legal? ¿Qué tenían que confesar aún los demonios? Sé quién eres, el Santo de Dios, el cual no hizo pecado, no cometió pecado, no se apartó
ni en un punto ni en una coma de la obediencia a la ley de Dios, sigue, ¿qué cosa? No bajo condenación, no bajo condenación. Punto número 3. Vamos a leer 3 versos bíblicos. En el libro de Juan, capítulo 11, el verso 41-42 dice así: Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Cristo necesita, para poder hablar con el Padre, un intermediario como nosotros? No. ¿Cómo sabemos? Porque Él dice: gracias te doy por haberme oído. 42. Yo sabía que siempre me oyes. Mateo capítulo 11, 25 dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Hablando con su Padre y su Padre escuchándole. ¿Y qué dijo la noche que iba a ser entregado? Juan 17, 2. Estas cosas habló Jesús y, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo está la tercera posición legal de Cristo? Libre acceso a Dios. Juan capítulo 17, 1. Libre acceso a Dios. Tercera posición legal.